Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Enrique Cachú, pertenezco al Centro Cristiano Internacional. Quiero enviarte un saludo, que la paz de Dios esté sobre tu vida en todo momento. Saludo te mandan nuestros pastores, apóstoles Manuel Martínez y Soria Martínez, y quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en Habacuc, capítulo 2, verso 4, que dice de la siguiente manera: He aquí que cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y para poder entender esta palabra, tenemos que irnos al contexto del profeta Habacuc, que por qué el profeta mencionó estas palabras, que aquel cuya alma no era recta se enorgullecía de lo malo que hacía, pero el justo por su fe iba a vivir. Si nos ubicamos en el contexto, los reinos estaban divididos, las tribus se dividieron. La tribu de Efraín, que es actualmente la tribu de Israel, junto con 10 tribus se dividieron junto con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Estas tribus se dividieron porque hubo primero una división, porque no había inmoralidad, había idolatría, había prostitución espiritual. La tribu de Judá y Benjamín, ellos se prostituyeron tras los dioses de Baal, tras los dioses que Jehová le había prohibido que se hiciera, que ellos practicaran. Ellos habían olvidado las leyes. Judá rompió el pacto, ese pacto mesiánico, ese pacto mosaico, el pacto de Moisés, cuando ellos juraron delante de Jehová que ellos iban a cumplir todas las leyes. Ellos rompieron ese pacto. Hubo mucha inmoralidad hasta el punto de sacrificar a sus hijos, a los dioses de Moloch, a varios dioses. Se prostituyeron, ellos se unieron a parejas, ellos se unieron a personas que no debieron haberse unido. El reino de Dios se dividió, no hubo un arrepentimiento, por lo tanto tenía que haber un juicio. Y hoy en día podemos ver en nuestra sociedad, como cristianos, cómo están nuestras iglesias, cómo están unidas nuestras iglesias. Vemos iglesias que están divididas, iglesias que se apartan, iglesias que hasta que no se hablan. Y eso para Dios tiene que buscar manera de unir a su iglesia. Y es por eso que en este capítulo Habacuc empieza con el versículo 1 de este capítulo 1, que dice de la siguiente manera: el profeta que vio, la profecía que vio el profeta Habacuc decía: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no irás, y darás voz a tu causa de la violencia y nos salvará? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que veas molestia? Hay destrucción, hay violencia, están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. Las tribus estaban divididas, había muchas contiendas, y el profeta veía y le decía: Dios mío, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está sucediendo esto entre hermanos? Y Dios, vemos como el profeta Habacuc aquí está confundido. Él ve todo eso, y por eso yo he titulado esta prédica de confundido a confiado, a confiar en el Señor. A pesar de que nosotros veamos cosas que no nos agraden, a pesar de que nosotros veamos cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, el Señor va a hacer, el Señor va a obrar, el Señor nunca se le escapa nada. Y entonces el profeta está confundido: Señor, ¿por qué pasa esto? Si somos hermanos. Pero vemos más adelante el capítulo, los versículos 2, 3, 4 y 5. El versículo 5, el profeta se confunde más. Dios lo hace como que si lo confundiera más. El profeta, Dios le responde: voy a enviar un pueblo peor que el pueblo de los que ustedes están viendo. Iba a enviar a los caldeos, iba a enviar a los babilónicos, gente mala, gente perversa, gente que mataba, era gente sanguinaria. Y el profeta se confunde más. Wow, Dios mío, pero si tú eres tú el que vas a hacer la obra aquí, tú eres el que vas a hacer juicio a las tribus, ¿por qué envías estos que son peores que nosotros? El profeta se confunde demasiado. Dios levantó un pueblo muy pecaminoso, levantó un pueblo que arrasaba con lo que ellos veían, arrasó con Judá, porque la justicia de Dios no es la misma que la justicia del hombre.
Vemos que la justicia del hombre quiere hacer las cosas como yo quisiera. Yo a veces le quiero decirle, Señor, ¿por qué no haces esto? Como si yo fuese el que yo mandara a Dios. No, Dios es soberano. Y por eso Dios, en este capítulo, vemos que si usted lee los capítulos, los otros profetas, los profetas menores, ve que Dios y el profeta era el intermediario para el pueblo. En cambio, Abacú en este momento, él era una comunicación con Dios. Y eso es lo que quiere Dios contigo, que cada día tú te metas más con Él, para que tú le conozcas más, para que Él te revele lo que tenga que revelarte. El libro Abacú no trata de Abacú, no trata de los judíos, no trata del pueblo de Judá, no trata de los babilónicos. Este libro de Abacú trata del carácter de Dios, de que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que lo que está establecido aquí en la palabra de Dios, Él lo va a cumplir. En el capítulo 2, el profeta Abacú, después que empieza a escuchar las voces de Dios, hay un cambio de pensamiento en él. Y vemos que en el capítulo 2, el profeta empieza diciendo de la siguiente manera: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Muchas veces nos quejamos delante de Dios sin comprender, sin analizarnos primero nuestras vidas. El profeta veía cosas malas. El profeta quería que Dios le respondiera, pero a su manera. Pero Dios responde porque Él es soberano. Porque Dios responde porque Él le place y Él se complace en hacer las cosas como Él tiene que hacerlas. No nos complace a nosotros en esa forma, porque Dios es soberano. Amén. Y vemos que Abacú se siente alegre por la respuesta que le da Dios. Dice: escribe la visión y declara en tablas para que corra el que la leyera. Aunque la visión tardare por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Es ahí donde menciona estas palabras, este versículo clave de esta palabra. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios empieza a tratar con Abacú, y Abacú se alegra y empieza a ver, porque Dios le dice en este momento 6 ayes que van contra el pueblo de Babilonia, con el pueblo ese que es malo, y empieza a decirle: mira, Abacú, yo voy contra este pueblo babilónico, aunque esto lo están haciendo mal. Para poder yo tratar con el pueblo de Judá tengo que extraer esto, lo voy a hacer porque a mí me place. Y entonces vemos aquí como el profeta escucha primero: ay del que multiplicó lo que no era suyo. Vemos la humanidad, cómo estamos ahorita con este virus. El mundo se paralizó, el mundo se detuvo. Dios tuvo que hacer algo. Dios pudo haber detenido este virus, pero el pecado de la humanidad es grande. El pueblo de Judá se había apartado de Dios por 2 cosas. Ellos tenían la agricultura como su Dios. Todo era la agricultura, ellos dependían de Dios. Por eso que en el capítulo 3 vemos que Abacú empieza a hablar de que si no hay viñas, uvas en los viñales, si no hay ovejas, si no hay vacas en los corrales, con todo él se iba a alegrar. ¿Por qué? Porque era su Dios, el Dios de la... Y otra cosa que le pasó al pueblo de Israel fue que se olvidó de las leyes. Deuteronomio 28 vemos que ahí están todas las bendiciones y las maldiciones que el mismo pueblo había jurado. Por eso, como cristianos, nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra. Vemos en el mundo cómo se están gastando millones ahorita por esa enfermedad. Claro, porque les habían tocado su finanza, les había tocado algo, les había tocado sus dioses. Pero ¿por qué no lo hacían antes? Vemos como la ONU entrega millones de dólares para que muchas personas, muchas mujeres aborten. Ellos practican el aborto. Millones de personas se mueren. ¿Por qué no sembraron esos reales en niños en África que se mueren de hambre? Vemos millones de mujeres en aborto, millones de hombres diciéndole a Dios: mira, Dios, te equivocaste de sexo. Ellos se cambian de sexo. Mujeres que se cambian de sexo, quieren aparentar ser hombres. Vemos muchas mujeres que confrontan a Dios. Y eso también vemos en el mundo. Señor, ¿por qué no haces algo? Dios está haciendo, Dios está obrando en este tiempo, así como en Abacú, que vio muchas cosas malas, pero Dios tenía que limpiar primeramente a su pueblo y después
confrontar al mundo. Dios está limpiando a su pueblo y tenemos que decir, como dice Habacuc 3:18, y quiero que te lleves esa palabra de bendición. Dice así Habacuc 3:18, con todo yo me alegraré en Jehová. Número 1, tienes que alegrarte en Jehová. Número 2, y me gozaré en el Dios de mi salvación, gozarse de la salvación, de que Dios no pasa por alto las cosas. Y número 3, Jehová es la fortaleza, que el Señor te fortalezca y nos fortalezca en estos momentos de tribulación, en estos momentos que estamos pasando de maldad, en estos momentos de ansiedad, de angustia que puede estar la humanidad. Eso no nos puede afectar, porque si yo lo conozco más, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nos metamos más con Él, que estudiemos su palabra, que la escudriñemos para poder decir, porque el justo por fe va a vivir. Y eso es lo que quiere el Señor, que nos aferremos a Él, que el Señor es mi fortaleza, que el Señor es el Dios de mi salvación, que yo me alegraré porque Él hace mis pies como sierva y mis alturas me hace andar. Quiero decirte, querido hermano, que dejes todo en manos de Dios. Deja la ansiedad, deja la preocupación, no vivir confundido, sino vivir de una manera en que tú estés aferrado al Señor, que ya tú tengas esa confianza en el Señor, que podamos estar aferrados a la palabra de Dios. Cuando más estudiamos la palabra, más nos aferramos a Él, más nos abrazamos del Señor. Que Dios te bendiga, que esta palabra sea de bendición para tu vida, en el nombre de Jesús.